Mi ama de llaves llamó desde mi casa diciendo, su hija me acaba de decir que no ha comido en 3 días. La llamada llegó mientras estaba en una reunión con 12 miembros de la Junta discutiendo proyecciones trimestrales. Carmen había trabajado para mi familia por 8 años y nunca llamaba durante horas de trabajo a menos que algo estuviera seriamente mal. Me disculpé y salí al pasillo. ¿Qué quieres decir con que no ha comido?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. La voz de Carmen estaba temblando del otro lado. Sofía me dijo que su nueva mami dijo que está muy gorda y necesita aprender control. Ha estado robando galletas de mi bolsa cuando limpio su cuarto. Mi hija tenía 7 años y pesaba 22 kilos. Lo que su pediatra dijo era perfectamente saludable. Me había casado con Mónica hace 4 meses después de salir por un año. No había sido nada más que dulce con Sofía durante nuestro noviazgo, siempre trayéndole pequeños regalos y llevándola por helado. ¿Dónde está Mónica ahora?, pregunté, ya agarrando mis llaves. Se fue a su clase de yoga hace 20 minutos, pero hay algo más. Sofía tiene moretones en los brazos. Dijo que se cayó, pero parecen marcas de dedos. Se me heló la sangre. Carmen había criado 4 hijos propios y sabía cómo se veía el abuso. Le dije que mantuviera a Sofía tranquila y que iba a casa inmediatamente. El viaje usualmente tomaba 30 minutos, pero lo hice en 18. Cuando entré por la puerta, Sofía corrió hacia mí y envolvió sus brazos alrededor de mis piernas. Estaba más delgada de lo que recordaba de apenas la semana pasada, cuando estaba viajando por negocios. Carmen estaba parada en la entrada de la cocina con lágrimas en los ojos. Muéstrame los moretones, cariño. Me arrodillé y gentilmente subí las mangas de Sofía. 5 marcas moradas en cada brazo, exactamente donde alguien agarraría a un niño pequeño. Mi ex esposa había muerto hace 2 años en un accidente automovilístico, y pensé que Mónica sería la figura materna que Sofía necesitaba. ¿Cuándo Mónica hizo esto?, pregunté, manteniendo mi voz suave para no asustarla más. Esta mañana. Cuando pedí desayuno, dijo que me estaba poniendo gordita y me agarró muy fuerte. Lo hace cuando estás en el trabajo, papi. La puerta principal se abrió y Mónica entró cargando su tapete de yoga y jugo verde. Nos vio a todos parados ahí e inmediatamente puso su cara preocupada. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Corrió tratando de abrazar a Sofía, quien se presionó contra mí. Carmen dice que Sofía no ha estado comiendo. Observé su cara cuidadosamente. Puso los ojos en blanco y rió. Oh, eso es ridículo. Los niños son tan dramáticos. Come bastante. Solo no la dejo atascarse como antes. Alguien necesita enseñarle hábitos saludables. Carmen se adelantó entonces, lo que me sorprendió porque usualmente se quedaba callada cerca de Mónica. La niña me pidió comida de mi bolsa. Eso no es ser dramática, es tener hambre. La cara de Mónica cambió y se volvió hacia Carmen. Tal vez si pasaras menos tiempo chismeando con ella y más tiempo limpiando por lo que te pagan, esto no sería un problema. Fue entonces que vi algo que no había notado antes. La mochila escolar de Sofía estaba en la esquina y era jueves a las 2 de la tarde. ¿Por qué Sofía no está en la escuela?, le pregunté a Mónica. Agitó la mano desdeñosamente. Tenía dolor de estómago esta mañana, así que la mantuve en casa, probablemente de tratar de robar comida anoche. Pero Carmen negó con la cabeza. No ha ido a la escuela toda la semana. Verifiqué con la oficina ayer cuando la noté aquí. La historia de Mónica se estaba desmoronando. ¿Verificaste con su escuela? Ese no es tu trabajo. Te estás excediendo. Se estaba enojando ahora y se movió hacia Carmen. Sofía gimoteó y se presionó más fuerte contra mí. Papi, también le pega a Carmen. Cuando Carmen trata de darme comida. Eso cambió todo. Carmen se subió la manga y me mostró un moretón en el antebrazo. El martes pasado, cuando traté de hacerle un sándwich a Sofía, Mónica tomó el plato y cuando no lo solté, me torció el brazo. Había estado ciego a lo que estaba pasando en mi propia casa. Las señales estaban ahí, pero había estado muy ocupado con el trabajo y confiando demasiado en la mujer que me casé. Empaca tus cosas y vete, le dije a Mónica. Se rió, pensando que estaba bromeando. ¿En serio vas a creerle a la empleada sobre tu esposa? Pero entonces Carmen hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. La primera foto mostraba el almuerzo de Sofía del lunes sin tocar en el bote de basura. La segunda mostraba la puerta de la despensa con una nueva cerradura instalada arriba, donde un niño no podía alcanzar. La tercera mostraba el horario de la clase de yoga de Mónica impreso con notas en su letra sobre cuándo se iría y Sofía estaría sola. Carmen pasó por 15 fotos más mostrando comida tirada, gabinetes cerrados con llave y marcas de tiempo probando que Mónica se iba por horas cada día mientras mantenía a Sofía en casa de la escuela. Mis manos temblaron mientras miraba la evidencia que mi ama de llaves había estado recolectando, mientras yo volaba a reuniones de negocios y confiaba en mi esposa para cuidar a mi hija. Carmen había sabido que algo estaba mal hace 2 semanas, y en lugar de solo decirme, documentó todo porque entendía que Mónica mentiría y yo podría no creerle sin pruebas. La cara de Mónica se puso completamente blanca cuando vio las fotos en el teléfono de Carmen. Por unos 3 segundos, solo se quedó parada congelada. Entonces su expresión cambió a algo feo y enojado. Se giró hacia Carmen y empezó a gritar sobre espionaje y violación de privacidad, exigiendo que la despidiera inmediatamente por tomar fotos no autorizadas en nuestra casa. Sacó su propio teléfono y amenazó con llamar a la policía ahora mismo para reportar a Carmen por vigilancia ilegal y acoso. Pero su voz era muy alta y sus manos estaban temblando, y pude ver el pánico detrás de la rabia. No estaba enojada por la privacidad, estaba aterrorizada porque todo lo que Carmen había documentado era real, y ahora había prueba que no podía negar o explicar. Le dije a Mónica que empacara una maleta y fuera a quedarse a otro lado esta noche mientras yo resolvía esto. Se rió como si estuviera bromeando y dijo que esta también era su casa, que tenía derechos legales como mi esposa.
Siguió hablando sobre cómo estaba reaccionando excesivamente a la crianza normal y las historias dramáticas de un niño, que Carmen solo estaba celosa de su posición en la familia y tratando de causar problemas. Ya no estaba escuchando, porque ya estaba sacando mi teléfono para llamar a mi hermano. No confiaba en Mónica sola con Sofía, ni por un minuto más, y necesitaba respaldo para asegurarme de que realmente se fuera. Mónica me vio marcando, y trató de agarrar mi teléfono, pero me di vuelta, y mi hermano contestó al segundo timbrazo. Mi hermano vivía a 20 minutos, y dijo que salía ahora mismo. Me quedé en el teléfono con él mientras Mónica caminaba por la sala, poniéndose más y más enojada. Siguió alternando entre llorar sobre lo injusto que estaba haciendo y gritar sobre Carmen excediéndose en su lugar. Sofía se mantuvo presionada contra mis piernas todo el tiempo, sin decir nada pero agarrando mis pantalones tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Carmen se paró cerca de la cocina con los brazos cruzados, observando a Mónica cuidadosamente como si esperara que intentara algo. Cuando escuchamos la camioneta de mi hermano entrar al camino de entrada, toda la actitud de Mónica cambió, y de repente se puso muy calmada y fría. Mi hermano entró por la puerta principal y captó la escena en unos 2 segundos. Miró la cara delgada de Sofía y los moretones en sus brazos que todavía eran visibles, entonces miró a Mónica con una expresión que la hizo dar un paso atrás. No dijo nada. Solo se paró junto a mí con los brazos cruzados, y su presencia parecía ocupar toda la habitación. Mónica agarró su bolsa y tapete de yoga con movimientos bruscos y caminó hacia la puerta. Se detuvo, y miró atrás a Carmen con odio puro en sus ojos. Entonces me dijo que me arrepentiría de creerle a la empleada sobre mi propia esposa. La puerta se cerró tan fuerte detrás de ella que las ventanas temblaron y un marco de fotos se cayó de la pared. Me senté en el sofá y puse a Sofía en mi regazo mientras Carmen se sentó en la silla frente a nosotros. Por unos minutos, nadie dijo nada. Entonces le pedí a Sofía que me dijera todo lo que había estado pasando. Empezó a llorar, pero habló, contándome sobre ser puesta en la báscula cada mañana antes del desayuno y tener su peso escrito en un cuaderno. Describió cómo Mónica fotografiaba cada comida y criticaba todo lo que comía, llamándola gordita y diciendo que necesitaba aprender control como otras niñas de su edad. Mónica la había llamado gorda y repugnante múltiples veces, diciéndole que su mamá real, Andrea, había sido naturalmente delgada y hermosa, a diferencia de Sofía, que se estaba poniendo más grande cada día. Carmen agregó detalles sobre la obsesión de Mónica con el cuerpo de Sofía, explicando cómo había tratado de forzar a una niña de 7 años a hacer rutinas de ejercicio, y no la dejaba tener refrigerios o segundas porciones en la cena. Habló sobre Mónica constantemente comparando a Sofía con otros niños, y diciendo que Andrea estaría decepcionada de cómo Sofía se estaba dejando ir. Miré el reloj y vi que ya eran las 8 de la noche, pero llamé al pediatra de Sofía de todos modos. Dr. Morales me había dado su número de celular años atrás cuando Sofía estaba enferma con neumonía, y me dijo que lo usara si alguna vez lo necesitaba urgentemente. Contestó al tercer timbrazo y pude escuchar a sus hijos en el fondo, pero cuando le expliqué sobre los moretones y la inanición, se puso muy callado y serio. Dijo que trajera a Sofía lo primero mañana por la mañana a las 7, antes de que llegaran sus pacientes regulares. Entonces explicó que como reportero obligatorio, si encontraba evidencia de abuso y desnutrición, tendría que contactar a servicios de protección infantil inmediatamente. Le dije que entendía y quería que hiciera exactamente eso, porque mi hija necesitaba que el sistema la protegiera. Esa noche, le hice a Sofía sus macarrones con queso favoritos de la caja azul que amaba. Se emocionó cuando me vio cocinándolos y se sentó en la mesa de la cocina mirándome revolver la olla. Pero cuando puse el tazón frente a ella, solo comió unos 5 mordiscos pequeños antes de empujarlo y decir que le dolía el estómago. Se veía asustada como si hubiera hecho algo malo, y tuve que decirle que estaba bien y no estaba en problemas. Carmen explicó que después de 3 días sin comida real, el estómago de Sofía se había encogido y necesitábamos darle pequeñas cantidades cada pocas horas, o se enfermaría. Dijo que deberíamos empezar con galletas y caldo esta noche. Entonces, lentamente agregar comida regular en los próximos días. Odiaba que mi ama de llaves supiera más sobre cuidar a mi hija hambrienta de lo que yo sabía, que entendiera los efectos físicos de lo que Mónica había hecho mientras yo había estado completamente ciego a todo. Armé bolsas de dormir en la sala porque Sofía dijo que no quería dormir en su cuarto sola. Carmen empezó a irse, pero le pedí que se quedara, y llamó a su hija para decir que no estaría en casa esta noche. Los 3 extendimos las bolsas de dormir y puse películas de Disney que Sofía escogió de nuestra colección. Se durmió alrededor de las 10:30 acurrucada entre Carmen y yo. Su respiración finalmente, constante y calmada. Me quedé despierto toda la noche mirándola dormir y pensando en cada señal que había perdido en los últimos 4 meses. Todos los viajes de negocios que había tomado, las noches tardías en la oficina, los fines de semana que había pasado en llamadas de conferencia en lugar de prestar atención a lo que estaba pasando en mi propia casa. Había estado tan enfocado en construir mi empresa y hacer dinero que había dejado entrar a un monstruo en nuestro hogar y le había dado acceso completo a mi hija. La oficina del Dr. Morales abrió a las 7 y estábamos esperando en el estacionamiento cuando llegó. Nos llevó directamente a una sala de examen y su cara se puso más y más dura mientras examinaba a Sofía. Documentó cada moretón con fotos y medidas, notando el tamaño exacto y color y forma de cada marca en sus brazos. La pesó y revisó su expediente. Entonces me dijo que había perdido 2 kilos en el último mes, lo cual era significativo para un niño de su tamaño. Los moretones eran consistentes con marcas de agarre de manos adultas, y cuando le hizo preguntas gentiles a Sofía sobre comida y comer, mostró signos claros de ansiedad y miedo. Escribió todo en su archivo muy cuidadosamente,
Entonces nos explicó a ambos que lo que le había pasado a Sofía era abuso infantil y tenía el deber legal de reportarlo. El doctor tomó el teléfono de su oficina justo ahí, mientras todavía estábamos en el cuarto, y llamó a Servicios de Protección Infantil. Les dio un reporte detallado de todo lo que había encontrado, usando términos médicos que no entendía completamente, pero que sonaban serios y oficiales. Una trabajadora social llamada Jennifer dijo que estaría en mi casa dentro de 2 horas para entrevistar a todos y evaluar la situación. Dr. Morales colgó y me dijo que esto era bueno, que el sistema estaba diseñado para proteger niños como Sofía. Ahora, dijo, Servicios de Protección Infantil investigaría completamente y se aseguraría de que Mónica no pudiera lastimarla más, y que debería cooperar completamente con todo lo que pidieran. Le agradecí y cargué a Sofía al auto, sabiendo que lo que viniera después, al menos mi hija finalmente estaba segura y la gente estaba prestando atención a lo que le habían hecho. Manejé directamente a mi oficina con Sofía en el asiento trasero y Carmen siguiéndome en su auto. Mis manos estaban temblando en el volante, pero necesitaba llegar a algún lugar seguro donde pudiera pensar claramente y hacer las llamadas correctas. El edificio de oficinas estaba mayormente vacío un jueves por la tarde, y usé mi tarjeta de acceso para llevarnos al piso ejecutivo. Instalé a Sofía en la sala de conferencias de vidrio con Carmen, sacando el cajón de refrigerios que guardaba para noches tardías y dejándola escoger lo que quisiera. Agarró 3 barras de granola y una bolsa de papas, comiendo lentamente como si tuviera miedo de que alguien se las quitara. Carmen se sentó junto a ella y abrió juegos en el iPad mientras fui a mi oficina y cerré la puerta. Kurt Pendleton había sido mi abogado por 10 años, manejando todo desde contratos de negocios hasta mi acuerdo prenupcial con Mónica. Contestó al segundo timbrazo y le conté todo en una larga explicación apresurada. Los moretones, la inanición, las fotos de Carmen, las ausencias escolares, todo. Se quedó callado por un momento. Entonces me pidió que le enviara las fotos que Carmen había tomado. Se las envié por mensaje desde el teléfono de Carmen mientras esperaba en la línea. Cuando regresó, su voz era dura y enfocada. Dijo que necesitábamos solicitar modificación de custodia de emergencia inmediatamente, que Mónica no tenía derechos biológicos o adoptivos sobre Sofía, y podríamos sacarla de la casa hoy. El alivio que me golpeó era tan fuerte que tuve que sentarme. Kurt explicó que porque yo era el padre biológico de Sofía y Mónica solo era madrastra de 4 meses, la corte absolutamente protegería mis derechos de custodia. Ya estaba abriendo su computadora y redactando papeles para una orden de restricción y audiencia de emergencia. Me dijo que documentara todo, tomara más fotos si era necesario, y no me comunicara con Mónica, excepto a través de abogados de este punto en adelante. Nada de mensajes, nada de llamadas, nada de conversaciones, nada. Cada palabra que le dijera podría ser usada contra mí, y necesitaba dejar que el sistema legal manejara esto ahora. Le agradecí y colgué. Entonces llamé de vuelta a Jennifer para decirle que teníamos representación legal y estábamos solicitando custodia de emergencia. Dijo que la trabajadora social todavía necesitaría venir a hacer las entrevistas hoy, pero tener un abogado era inteligente y mostraba que estaba tomando esto en serio. La trabajadora social llegó a mi casa 2 horas después. Su nombre estaba impreso en su gafete, pero se presentó de nuevo como Jennifer y me dio la mano con un apretón firme que se sintió profesional y amable al mismo tiempo. Tenía una carpeta de cuero y una cámara y pidió hablar con Carmen primero. Le mostré la cocina donde Carmen estaba haciendo un sándwich a Sofía, y Jennifer me pidió que esperara en otro cuarto para que Carmen pudiera hablar libremente. Me senté en la sala con Sofía, quien estaba viendo caricaturas, pero siguió mirándome como si estuviera preocupada de que me fuera. La entrevista tomó casi 1 hora, y pude escuchar la voz de Carmen a través de la pared, constante y clara mientras explicaba todo. Cuando Jennifer salió, tenía páginas de notas y pidió ver la despensa. Carmen le mostró la cerradura que Mónica había instalado, un candado pesado con una llave que Mónica mantenía en su llavero. Jennifer tomó fotos de múltiples ángulos, entonces le pidió a Carmen que le mostrara el moretón en su brazo. Carmen se subió la manga y Jennifer lo fotografió también, usando una regla para mostrar el tamaño y tomando primeros planos que capturaron las marcas moradas y amarillas. Carmen explicó cómo Mónica había agarrado el plato cuando trató de hacerle un sándwich a Sofía el martes pasado, como cuando Carmen no soltó, Mónica le torció el brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Jennifer escribió todo y hizo preguntas específicas sobre fechas, horarios y lo que Mónica dijo durante estos incidentes. Entonces pidió entrevistarme. Nos sentamos en la mesa del comedor y Jennifer abrió una página fresca en su cuaderno. Me pidió que la guiara a través de mi relación con Mónica, cómo nos conocimos, cuánto tiempo salimos, cómo fue el noviazgo. Expliqué que salimos por 1 año y había parecido perfecta, siempre amable con Sofía, siempre trayendo regalos y planeando actividades divertidas. Jennifer preguntó sobre mi horario de trabajo y tuve que admitir que viajaba 2 o 3 veces al mes, a veces por una semana completa. Preguntó quién cuidaba a Sofía durante esos viajes y dije que Carmen estaba aquí durante el día y Mónica se suponía que era la cuidadora primaria en las noches y fines de semana. La pluma de Jennifer se movió por la página y preguntó cómo perdí las señales. Esa pregunta me pegó duro porque me había estado preguntando lo mismo desde la llamada de Carmen. Le dije que confiaba en Mónica porque parecía tan amorosa durante nuestro noviazgo que quería que Sofía tuviera una figura materna después de perder a Andrea. Dije que estaba ciego a lo que estaba pasando porque estaba enfocado en el trabajo y pensé que mi hija estaba en buenas manos. Jennifer fue amable, pero su cara estaba seria, mientras notó que mi horario de trabajo contribuyó a la situación. Preguntó sobre mis planes de estar más presente en el futuro, y le dije que estaba tomando una licencia empezando hoy, que Sofía sería mi única prioridad hasta que estuviera segura y sanando.
Jennifer parecía satisfecha con esa respuesta y cerró su cuaderno. La parte más difícil vino después. Jennifer necesitaba entrevistar a Sofía y me pidió que observara a través del espejo unidireccional en el comedor formal. Había instalado una cámara y equipo de grabación para documentar todo correctamente. Me paré detrás del vidrio viendo a mi hija sentarse en la mesa con esta extraña, y Jennifer fue tan gentil con ella que me sentí agradecido y enfermo al mismo tiempo. Empezó preguntándole a Sofía sobre sus cosas favoritas, su color favorito, y comida y programa de televisión. Sofía se relajó un poco y empezó a hablar más libremente. Entonces Jennifer sacó muñecas anatómicas y explicó que a veces es más fácil mostrar cosas que decirlas. Le preguntó a Sofía si alguien la había lastimado alguna vez, y Sofía asintió. Jennifer le pidió que mostrara en la muñeca donde había sido lastimada. Sofía tomó la muñeca niña y señaló a los brazos. Entonces demostró cómo Mónica la agarraría apretando los brazos de la muñeca con ambas manos. Jennifer preguntó qué pasaría cuando Mónica la agarrara así, y Sofía dijo que la sacudiría y le diría que se estaba poniendo gorda. Dijo que Mónica apretaría muy fuerte cuando Sofía pedía comida o lloraba por tener hambre. Jennifer preguntó si había otras veces que Mónica la lastimaba, y Sofía describió ser mantenida en casa de la escuela cuando lloraba demasiado, ser encerrada en su cuarto durante el día, ser pesada cada mañana y gritada si el número subía. La voz de mi hija era pequeña y asustada mientras hablaba de estas cosas, y tuve que presionar mi mano contra el vidrio para evitar romperlo y sacarla de ahí. Jennifer hizo preguntas gentiles sobre comida y comer, y Sofía explicó que Mónica dijo que necesitaba aprender control, que su mami Andrea había sido naturalmente delgada, y Sofía necesitaba trabajar más duro. Dijo que Mónica tiraba sus almuerzos escolares y no dejaba que Carmen le hiciera desayuno. Jennifer fotografió los brazos de Sofía de nuevo con mejor iluminación y tomó medidas de cada moretón. Le pidió a Sofía que demostrara en la muñeca cómo Mónica la sacudiría cuando estaba enojada. Sofía sostuvo la muñeca por los brazos y la movió de un lado a otro, sus pequeñas manos mostrando exactamente lo que le habían hecho. Al final del día, Jennifer tenía 3 horas de entrevistas, docenas de fotos y páginas de notas detalladas. Se sentó conmigo en la sala y explicó que Servicios de Protección Infantil estaba abriendo una investigación formal y apoyando mi petición de órdenes de custodia de emergencia. Dijo que la evidencia era clara que Sofía había sido abusada y descuidada, que los moretones y pérdida de peso y ausencias escolares pintaron un cuadro de daño serio. Jennifer explicó que Mónica no podía regresar a la casa o tener cualquier contacto no supervisado con Sofía, y que Servicios de Protección Infantil estaría monitoreando a nuestra familia por los próximos 6 meses. Harían revisiones regulares para asegurarse de que Sofía estuviera segura y que yo estuviera cumpliendo con estar más presente. Preguntó si entendía la seriedad de esto, y dije que sí, que haría lo que fuera necesario para ayudar a mi hija a sanar. Jennifer empacó su equipo y me dio su tarjeta, diciéndome que llamara si algo más surgía o si Mónica trataba de contactar a Sofía. Dijo que el reporte formal sería archivado esta noche, y Kurt tendría una copia por la mañana. Kurt me llamó a las 7 de esa noche para decir que nos había conseguido una audiencia de emergencia programada para el lunes por la mañana, en 3 días. Explicó que eso era increíblemente rápido y mostraba que la corte estaba tomando esto en serio. Dijo que necesitábamos testigos de carácter, personas que pudieran testificar sobre cambios en el comportamiento de Sofía en los últimos 4 meses, desde que Mónica se mudó. Empecé a hacer una lista de todos los que conocían bien a Sofía, su maestra, nuestros vecinos, los padres de sus amigas de la escuela. Kurt me dijo que los llamara a todos esta noche y preguntara si estarían dispuestos a proporcionar declaraciones o aparecer en corte. Dijo que necesitábamos mostrar un patrón del comportamiento de Mónica y cómo afectó a Sofía, que múltiples testigos fortalecerían nuestro caso significativamente. Pasé las siguientes 2 horas en el teléfono haciendo llamadas. Algunas personas estaban conmocionadas e inmediatamente aceptaron ayudar. Otros parecían incómodos y dijeron que no querían involucrarse. Anoté a todos los que aceptaron y envié la lista a Kurt. La directora de la escuela de Sofía me devolvió la llamada dentro de 1 hora de mi mensaje de voz. Su nombre era señora Brenner y había estado en la escuela por 15 años. Dijo que había estado preocupada por Sofía por semanas ahora y estaba planeando llamarme la próxima semana. Sofía había perdido una semana completa de escuela sin documentación apropiada y cuando estaba ahí, parecía retraída y dejó de comer el almuerzo. Señora Brenner dijo que había notado a Sofía pidiendo comida a compañeros de clase y una maestra reportó verla comer galletas del bote de basura durante el recreo. La directora había documentado todo esto y gladmente proporcionaría declaraciones y aparecería en corte si era necesario. Preguntó cómo estaba Sofía ahora y le dije que estaba segura en casa conmigo y Carmen. Señora Brenner dijo que estaba aliviada y me pidió que le avisara si la escuela podía ayudar de cualquier manera. Le agradecí y colgué, sintiéndome peor sobre cuánto tiempo había estado pasando esto. Todos estos adultos habían notado que algo estaba mal, y yo había estado completamente ciego a ello. Ese fin de semana, apenas dejé el lado de Sofía. Cancelé todas mis llamadas de trabajo excepto 2 que absolutamente no podían esperar, e incluso esas las tomé desde casa con Sofía sentada junto a mí coloreando. Carmen vino ambos días, aunque le dije que no tenía que trabajar fines de semana. Dijo que quería ayudar y empezó a investigar terapistas infantiles especializados en trauma y recuperación de abuso. Hicimos una lista de 5 posibilidades, y Carmen llamó a cada uno para preguntar sobre su enfoque y disponibilidad. La mayoría tenía listas de espera de varias semanas, pero una doctora llamada Mattie Pendleton dijo que podía acomodarnos para una evaluación inicial el lunes por la tarde. Carmen hizo la cita inmediatamente y anotó toda la información de admisión.
Estaba agradecido de tener su ayuda porque me sentía abrumado por todo lo que necesitaba pasar. Procedimientos legales, terapia, coordinación escolar, todo se estaba moviendo tan rápido y necesitaba asegurarme de no perder nada importante. Mi teléfono empezó a vibrar constantemente el sábado por la mañana. Mónica me estaba enviando docenas de mensajes y tuve que forzarme a no leerlos inmediatamente. Kurt me había dicho que capturara todo, pero no respondiera. Entonces, abría cada uno solo lo suficiente para capturarlo. Entonces, cerraba la aplicación. Los mensajes empezaron con disculpas. Dijo que lo sentía por ser demasiado estricta, que solo estaba tratando de ayudar a Sofía a estar saludable como yo quería. Entonces cambiaron a enojo. Acusó a Carmen de mentir y manipularme. Dijo que Carmen estaba celosa y quería romper nuestro matrimonio. Llamó a Carmen nombres terribles y dijo que era un tonto por creerle a un ama de llaves sobre mi propia esposa. Entonces los mensajes se volvieron desesperados y tristes. Mónica dijo que amaba a Sofía y a mí tanto, que éramos todo su mundo, que no podía vivir sin nosotros. Me rogó que la llamara para que pudiéramos resolver esto como adultos. Los tonos cambiantes y las historias eran exactamente lo que Kurt dijo que pasaría. Le envié capturas de pantalla de los 53 mensajes y respondió que esta era evidencia perfecta de manipulación e inestabilidad. Me dijo que mantuviera mi teléfono en silencio y solo capturara cualquier cosa nueva sin leerla cuidadosamente. El domingo por la noche, alrededor de las 7, el timbre sonó mientras Sofía y yo estábamos cenando en la mesa de la cocina. Carmen se había ido a casa una hora antes después de hacernos sopa de pollo y sándwiches de queso a la plancha. Miré por la mirilla y vi a una mujer en sus 60 con las mismas características afiladas de Mónica y cabello rubio. Usaba ropa cara y tenía esa misma sonrisa falsa que Mónica usaba cuando quería algo. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta. La sonrisa de la mujer se hizo más grande cuando me vio. Se presentó como Marina Dillon y dijo que necesitaba hablar sobre su hija. Le dije a través de la grieta en la puerta que no había nada que discutir y debería irse. La cara de Marina cambió y empujó contra la puerta. Empezó a hablar rápido sobre cómo Mónica nunca lastimaría a un niño, que Carmen debe haber inventado todo porque estaba celosa y quería romper mi matrimonio. Saqué mi teléfono y empecé a grabar la conversación sin decírselo. Marina siguió, diciendo que Carmen probablemente tomó esas fotos ella misma y le hizo moretones a Sofía a propósito para incriminar a Mónica. Llamó a Carmen nombres terribles y dijo que amas de llaves como ella no podían ser confiadas alrededor de niños. Le dije a Marina que tenía 30 segundos para salir de mi propiedad o iba a llamar a la policía. Intentó una vez más, diciendo que estaba arruinando la vida de su hija por mentiras de una sirvienta. Cerré la puerta y la cerré con llave. Entonces llamé a Kurt para contarle sobre la visita y enviarle la grabación. Dijo que era evidencia perfecta de la familia de Mónica, tratando de intimidar testigos y lo usaría en corte mañana. La audiencia de custodia, de emergencia, empezó a las 9 el lunes por la mañana en una pequeña sala de corte con paredes grises y bancos de madera incómodos. Kurt se sentó junto a mí en una mesa, mientras Mónica y su abogado se sentaron en otra mesa al otro lado del pasillo. Mónica usaba un vestido conservador y tenía su cabello recogido tratando de verse como una madre responsable. La jueza era una mujer en sus 50, llamada jueza Hartley, que se veía cansada y molesta antes de que empezáramos. Kurt se levantó primero y expuso todo en orden. Le mostró a la jueza el reporte médico del doctor Morales, documentando la pérdida de peso y moretones de Sofía. Presentó las fotos de Carmen de la despensa cerrada con llave y las comidas tiradas. Tenía declaraciones escritas de la directora de la escuela sobre las ausencias de Sofía y cambios de comportamiento. Mostró el reporte de servicios de protección infantil con sus hallazgos y recomendaciones. El abogado de Mónica trató de interrumpir varias veces, pero la jueza Hartley le dijo que esperara su turno. Cuando Kurt terminó, el abogado de Mónica se levantó y trató de alegar que todo esto era un gran malentendido sobre diferentes estilos de crianza. Dijo que Mónica solo estaba tratando de enseñarle a Sofía hábitos alimentarios saludables y los moretones fueron accidentes. La jueza Hartley lo interrumpió antes de que llegara muy lejos. Dijo que la evidencia médica era clara y las fotos no mentían. Me concedió custodia completa de emergencia de Sofía justo ahí y emitió una orden de restricción requiriendo que Mónica se mantuviera a 150 metros de distancia tanto de Sofía como de nuestra casa. La cara de Mónica se puso blanca y su abogado trató de argumentar, pero la jueza no lo permitía. La jueza Hartley siguió hablando y dijo que Mónica solo podía tener visitación supervisada si completaba clases de crianza y cursos de manejo de ira. Dejó claro que eso ni siquiera sería considerado por al menos 6 meses y solo si Mónica mostraba progreso real. Mónica empezó a llorar entonces, diciendo que esto no era justo y amaba a Sofía como su propia hija. La jueza la miró duramente y dijo que la evidencia de inanición y abuso físico era cristalina. Le dijo a Mónica que tenía suerte de que cargos criminales no se estuvieran presentando todavía, pero eso podía cambiar dependiendo de lo que la investigación policial encontrara. El abogado de Mónica trató de consolarla, pero ella lo empujó y siguió llorando. No sentí nada viéndola desmoronarse porque todo lo que podía pensar era Sofía pidiendo galletas de la bolsa de Carmen. La jueza nos dijo que habíamos terminado y todos podían irse. Kurt me dio la mano y dijo, este fue el mejor resultado posible que podríamos haber esperado. Mónica me miró con rabia mientras salía de la sala de corte con su abogado y madre que habían estado sentadas en la fila de atrás. Después de que la corte terminó, alrededor de las 11, recogí a Sofía de la casa de Carmen donde había estado quedándose durante la audiencia. Manejamos por la ciudad para encontrar a la doctora Mattie Pendleton en su oficina
en un edificio cerca del hospital. La sala de espera tenía colores brillantes y juguetes esparcidos alrededor, nada como las oficinas médicas serias a las que estaba acostumbrado. Una mujer en sus 40 salió a saludarnos usando ropa casual, en lugar de una bata blanca. Se arrodilló al nivel de Sofía y se presentó, preguntando qué le gustaba hacer a Sofía por diversión. Sofía dijo que le gustaba dibujar, y la cara de la doctora Pendleton se iluminó. Dijo que tenían muchos materiales de arte en su oficina, y tal vez Sofía podría mostrarle algunos dibujos. Sofía me miró y asentí. Entonces, tomó la mano de la doctora Pendleton, y fueron a la oficina juntas. Me senté en la sala de espera por casi una hora, mirando mi teléfono, y tratando de no pensar en lo que Sofía le estaba diciendo. Cuando salieron, Sofía tenía un dibujo de nuestra familia con ella, yo, y Carmen, todas tomadas de las manos bajo un arco iris. La doctora Pendleton preguntó si podía quedarme unos minutos para hablar mientras Sofía jugaba en la sala de espera. Fuimos a su oficina y cerró la puerta. Explicó que Sofía mostraba signos claros de trauma por lo que Mónica le hizo. El miedo alrededor de la comida y comer iba a tomar tiempo para trabajar. Sofía necesitaría venir a verla una vez a la semana por al menos 6 meses, tal vez más, dependiendo de cómo fueran las cosas. La doctora Pendleton dijo que algunos niños se recuperaban más rápido que otros, pero no deberíamos apurar el proceso. Esa noche, después de acostar a Sofía, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté, y una voz masculina dijo que su nombre era Detective Donovan White del Departamento de Policía. Me dijo que estaban abriendo una investigación criminal sobre cargos de abuso infantil y asalto contra Mónica. El reporte de servicios de protección infantil y evidencia médica había sido enviada a ellos, y necesitaban entrevistar a todos los involucrados. Quería que yo, Carmen y Sofía fuéramos a la estación de policía para dar declaraciones formales. Pregunté cuándo, y dijo tan pronto como fuera posible, tal vez mañana o pasado mañana. Me advirtió que casos criminales como este podrían tomar meses para construir y procesar, pero la evidencia parecía lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Le agradecí y dije que cooperaríamos completamente con lo que necesitara. Después de que colgamos, llamé a Carmen para avisarle sobre el detective, y dijo que estaría lista cuando la necesitaran. Entonces llamé a Kurt para contarle sobre la investigación criminal, y dijo que eran buenas noticias porque significaba que el Estado estaba tomando esto en serio. La mañana siguiente, tenía una videollamada programada con mi junta directiva para discutir resultados trimestrales. Me conecté a las 8 y vi todas las 12 caras en mi pantalla viéndose impacientes. El presidente preguntó dónde había estado los últimos días y por qué no había estado respondiendo correos electrónicos. Respiré y les dije que necesitaba tomar una licencia para enfocarme en la recuperación de mi hija del abuso. La habitación se quedó silenciosa por unos segundos. Algunos de los miembros de la junta se veían preocupados y preguntaron si había algo que pudieran hacer para ayudar. Otros se veían molestos y empezaron a hablar sobre proyecciones trimestrales y reuniones con clientes que no podían posponerse. El presidente preguntó cuánto tiempo estaría fuera, y dije al menos un mes, tal vez más. Uno de los miembros de la junta dijo que eso no era aceptable dadas nuestros proyectos actuales y fechas límite. Algo cambió en mí entonces, y me di cuenta de que ya no me importaban sus preocupaciones. Les dije que mi hija casi murió de inanición en mi propia casa mientras yo estaba viajando por sus números trimestrales. Dije que podían resolver los proyectos sin mí, o podrían despedirme. Pero de cualquier manera, había terminado de poner el trabajo antes que Sofía. El presidente se veía incómodo y dijo que lo discutirían y me contactarían. Terminé la llamada sin esperar una respuesta. 2 días después, Carmen y yo fuimos a la estación de policía para dar nuestras declaraciones formales al detective White. Era un hombre alto en sus 50 con cabello gris y ojos amables que probablemente habían visto demasiado. Nos llevó a salas de entrevistas separadas y fui primero. Le conté todo desde el principio, empezando con cómo Mónica actuó durante nuestro noviazgo y cómo las cosas cambiaron después de que nos casamos. Expliqué sobre mis viajes de trabajo y cómo perdí todas las señales. Describí llegar a casa y ver los moretones en los brazos de Sofía y escuchar sobre los 3 días sin comida. El detective White tomó notas y grabó todo en un dispositivo pequeño. Hizo preguntas detalladas sobre fechas y horarios específicos, tratando de construir una línea de tiempo del abuso. Después de 1 hora, me agradeció y dijo que Carmen era la siguiente. Esperé en el vestíbulo mientras ella daba su declaración. Cuando salió 40 minutos después, sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. El detective White caminó con ella y nos dijo a ambos que las fotos que Carmen tomó eran evidencia crucial. Dijo que el moretón en el brazo de Carmen, de hecho, hacía el caso más fuerte porque mostraba un patrón de violencia y control más allá de solo lo que le pasó a Sofía. Carmen se veía sorprendida cuando dijo eso, como si no hubiera pensado que su propio asalto importara en el proceso legal. El detective White prometió mantenernos actualizados mientras la investigación avanzaba. La siguiente tarde, Kurt llamó para decir que el abogado de Mónica había enviado un acuerdo propuesto. Estaría de acuerdo con el divorcio y renunciaría a cualquier reclamo sobre bienes matrimoniales si yo aceptaba no perseguir cargos criminales contra ella. Kurt explicó que yo realmente no podía retirar el caso criminal porque el Estado lo estaba procesando, no yo. Pero podríamos decirle al fiscal del distrito si apoyábamos el proceso o no, lo que podría influir en sus decisiones. No dudé, y le dije a Kurt que absolutamente apoyaba el proceso. Mónica había hecho que mi hija pasara hambre y golpeado a Carmen, y quería que fuera responsabilizada por la ley. Kurt dijo que le comunicaría eso al fiscal y rechazaría la oferta de acuerdo. Preguntó si estaba seguro porque pasar por un juicio sería duro para todos, especialmente Sofía. Dije que estaba seguro porque dejar que Mónica se fuera sin consecuencias sería peor. Le dije a Kurt
que solicitara el divorcio inmediatamente por motivos de abuso y fraude. Preguntó sobre la parte del fraude, y expliqué que Mónica claramente mintió sobre quién era durante nuestro noviazgo. Escondió sus tendencias controladoras y abusivas hasta después de que nos casamos y tuvo acceso legal a mi casa e hija. Kurt dijo que era un argumento sólido y lo incluiría en la solicitud. Me advirtió que Mónica probablemente pelearía el divorcio y trataría de obtener manutención conyugal o una parte de los bienes. Le dije que no me importaba lo que intentara. Solo la quería fuera de nuestras vidas permanentemente. Kurt dijo que redactaría todo y lo presentaría en la corte para el final de la semana. Estimó que el divorcio tomaría al menos 6 meses para finalizar, tal vez más, si Mónica lo contestaba. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con Sofía gritando. Corrí a su cuarto y la encontré sentada en la cama llorando y temblando. Estaba gritando que tenía hambre y necesitaba comida y alguien la había encerrado en la despensa. Encendí la luz y me senté junto a ella, poniéndola en mi regazo. Todavía estaba medio dormida y no parecía reconocerme al principio. Seguí diciendo su nombre suavemente y diciéndole que estaba segura en casa conmigo. Después de unos minutos, se despertó completamente y empezó a llorar más fuerte, enterrando su cara en mi camisa. La cargué a la cocina y le hice un pequeño refrigerio de galletas y queso. Lo comió lentamente mientras estaba sentada en mi regazo en la mesa. Cuando terminó, pregunté si quería hablar sobre el sueño. Dijo que Mónica la había encerrado en la despensa y le dijo que no podía salir hasta que perdiera peso. Dijo que en el sueño tenía tanta hambre que dolía y nadie podía escucharla gritar. La sostuve y prometí que Mónica se había ido y nunca la lastimaría de nuevo. Regresamos a su cuarto y me quedé ahí el resto de la noche durmiendo en el piso junto a su cama. En la mañana, llamé a la doctora Pendleton y le conté sobre la pesadilla. Dijo que era una respuesta normal al trauma y que el cerebro de Sofía estaba procesando lo que le pasó. Me enseñó algunas técnicas para calmar a Sofía cuando las pesadillas pasaran de nuevo, porque probablemente pasarían. Ver a mi hija aterrorizada en el medio de la noche rompió algo en mí que sabía que nunca sanaría completamente. La directora de la escuela llamó 2 días después, mientras le estaba haciendo desayuno a Sofía. Quería revisar a Sofía y preguntó cómo estaba después de todo lo que pasó. Le dije que Sofía estaba en casa recuperándose e iba a empezar terapia pronto. La directora dijo que se alegraba de escucharlo. Entonces mencionó algo que me tomó desprevenido. 2 otros padres habían contactado preguntando sobre nuestra situación familiar porque estaban preocupados. Mónica se había ofrecido como voluntaria en todos los eventos escolares por los últimos 4 meses, siempre trayendo dulces caseros y ayudando con actividades del salón. Parecía tan devota y cariñosa que la gente no podía creer las alegaciones de abuso. La directora dijo que quería que supiera que varios padres estaban conmocionados y haciendo preguntas. Le agradecí por hacérmelo saber y colgué sintiéndome enfermo. Mónica había estado actuando el papel de madrastra perfecta para que todos vieran mientras hacía que mi hija pasara hambre en casa. Sabía exactamente cómo verse bien en público mientras escondía lo que realmente era. Mi amigo Jay llamó esa tarde y sugirió que fuéramos por café para hablar. Pensé que quería revisarme, pero cuando nos sentamos, empezó a hablar sobre cómo tal vez estaba reaccionando excesivamente. Dijo que Mónica probablemente solo tenía diferentes ideas de crianza y que los niños exageran cuando están molestos. Lo miré fijamente a través de la mesa tratando de procesar lo que estaba diciendo. Jay había conocido a Sofía desde que nació, y ahora estaba sugiriendo que estaba exagerando las cosas. Le conté sobre los moretones, los 3 días sin comida, Carmen siendo golpeada. Agitó su mano y dijo, todos los padres cometen errores. Y Mónica probablemente solo estaba estresada ajustándose a la vida de madrastra. Me levanté y dejé dinero en la mesa por mi café. Le dije a Jay que no necesitaba amigos que minimizaran el abuso infantil, y me fui. Otras 2 parejas de amigos llamaron en los siguientes días con comentarios similares sobre diferentes estilos de crianza, y darle a Mónica una oportunidad de explicar. Los corté a todos y bloqueé sus números. Carmen estaba doblando ropa cuando le conté sobre perder estas amistades. Miró arriba y dijo que nunca le gustó esa gente de todos modos, que siempre la trataron como si fuera invisible cuando venían a fiestas de cena. El detective White llamó una semana después de su visita inicial para darme una actualización sobre la investigación. Dijo que habían entrevistado a Mónica y se mantenía en su historia de que solo estaba alentando hábitos alimentarios saludables. Alegó que los moretones en los brazos de Sofía fueron accidentales, que había agarrado a Sofía para estabilizarla cuando tropezó. Su versión lo hizo sonar como si fuera una madre preocupada tratando de ayudar a un niño con sobrepeso a desarrollar mejores hábitos. Pero entonces, Wai me dijo algo que cambió todo. La instructora de yoga de Mónica había proporcionado una declaración a la policía. La instructora dijo que Mónica frecuentemente se quejaba durante la clase sobre Sofía siendo gordita y necesitando disciplina. Le había dicho a otras mujeres en la clase que Sofía estaba mimada y comía demasiada comida chatarra, que alguien necesitaba enseñarle control antes de que se pusiera gorda como otros niños. La declaración de la instructora contradecía directamente la alegación de Mónica de que esto era sobre salud en lugar de castigo y control. Wee dijo que el testimonio de la instructora de yoga sería crucial si se presentaban cargos, porque mostraba la actitud real de Mónica hacia Sofía. 3 semanas después de la llamada de Carmen que empezó todo, recibí otra llamada del detective Wai. El fiscal del distrito había revisado toda la evidencia y decidió presentar cargos criminales contra Mónica. Un cargo de abuso infantil por hacer que Sofía pasara hambre y causar los moretones. Un cargo de asalto por golpear a Carmen y torcer su brazo. Un cargo de poner en peligro a un niño por mantener a Sofía fuera de la escuela por una semana sin razón válida.
Wai dijo que Mónica sería arrestada más tarde ese día y tendría que pagar fianza. Pregunté qué pasaría después y explicó que el proceso de la corte podría tomar meses. Mónica fue arrestada esa tarde y pagó fianza dentro de 3 horas. Kurt llamó para decirme que los cargos eran registro público ahora y el nombre de Mónica aparecería en verificaciones de antecedentes para siempre. Incluso si de alguna manera evitaba la condena, el registro de arresto la seguiría por el resto de su vida. Sentí una satisfacción sombría sabiendo que no podía esconder lo que hizo más. Kurt presentó nuestra petición de divorcio la mañana siguiente. Incluyó motivos detallados para el divorcio basados en abuso y fraude. El argumento del fraude era que Mónica había mentido sobre quién era durante todo nuestro noviazgo, escondiendo su naturaleza controladora y violenta hasta después de que nos casamos. Kurt me advirtió que Mónica probablemente pelearía el divorcio y trataría de sacarme dinero. Tenía razón. Su abogado respondió dentro de días, alegando que Mónica merecía manutención conyugal y la mitad de todos los bienes matrimoniales, aunque solo habíamos estado casados 4 meses. Su abogado argumentó que Mónica había dejado su trabajo como coordinadora de mercadeo para ser madrastra de tiempo completo para Sofía. Esa parte era técnicamente cierta. Mónica había renunciado a su trabajo 2 semanas después de que nos casamos, diciendo que quería enfocarse en estar ahí para Sofía después de la escuela y durante el día. Pero sabiendo lo que sabía ahora, había usado ese tiempo para aislar y abusar de mi hija mientras yo estaba en el trabajo. Kurt dijo que pelearíamos cada reclamo y que ningún juez le otorgaría nada, dados los cargos criminales y evidencia de abuso. Kurt sugirió que contratara a un contador forense para revisar nuestras finanzas antes de que el divorcio procediera. Estuve de acuerdo y traje a alguien que su firma recomendó. El contador pasó 2 semanas revisando cada estado de cuenta bancario y factura de tarjeta de crédito de los 4 meses que Mónica y yo estuvimos casados. Lo que encontró hirvió mi sangre. Mónica había gastado más de 30.000 euros en ella misma en esos 4 meses. Tratamientos de spa semanales que costaban cientos de euros cada vez. Ropa de diseñador de tiendas que ni sabía que existían. Cenas caras con sus amigas donde pagaba toda la cuenta. El contador me mostró recibos de una cartera de 3.000 euros, zapatos de 2.000 euros, citas regulares de peluquería que costaban 500 euros. Mientras tanto, Mónica me había dicho que estaba siendo frugal y doméstica, que estaba feliz quedándose en casa y no necesitaba mucho. El patrón de gastos mostró a alguien que se casó por dinero y estilo de vida, no amor, alguien que vio a mi hija como un obstáculo para su nueva vida cómoda. 4 semanas después de que todo empezó, llevé a Sofía de vuelta al doctor Morales para una cita de seguimiento. La pesó y revisó su salud general. Había recuperado 1 kilo y dijo que era progreso excelente. Su apetito estaba regresando a la normalidad y estaba comiendo comidas regulares sin la ansiedad y miedo que tenía antes. Llevé a Sofía a ver a la doctora Pendleton más tarde ese mismo día para su sesión de terapia semanal. Después, Pendleton me llamó a su oficina para hablar. Dijo que Sofía estaba haciendo progreso realmente bueno en terapia y mostrando signos de sanación. El cambio más grande era que Sofía estaba empezando a pedir comida cuando tenía hambre en lugar de esperar permiso o esconder sus necesidades. Pendleton explicó que esto parecía algo tan básico, pero representaba sanación enorme para Sofía. Significaba que estaba aprendiendo a confiar de nuevo que sus necesidades serían satisfechas y que pedir comida no resultaría en castigo. Manejé a casa sintiéndome esperanzado por primera vez en semanas. Carmen y yo nos sentamos una noche después de que Sofía se fue a la cama para resolver una nueva rutina. No podía seguir viajando por trabajo como solía y dejar a Sofía solo con Carmen. Necesitábamos que ambas estuviéramos disponibles tanto como fuera posible. Le dije a mi empresa que trabajaría desde casa 3 días a la semana en adelante y solo iría a la oficina 2 veces a la semana. Carmen ajustó su horario para que viniera más temprano los días que iba a la oficina y se fuera más temprano los días que estaba en casa. De esa manera Sofía siempre tenía a ambas cerca. No era perfecto, y todavía tenía que viajar ocasionalmente para reuniones importantes. Pero contraté un asistente en el trabajo para manejar muchas de las tareas que solía hacer yo mismo. Cosas como revisar reportes y asistir a reuniones de nivel más bajo. El asistente costaba dinero, pero liberó mi tiempo para estar más presente para Sofía. Carmen parecía aliviada de tenerme más cerca y no cargar todo el peso del cuidado de Sofía ella sola. 6 semanas después del incidente inicial, la audiencia preliminar de Mónica pasó en la corte. Kurt vino conmigo, aunque técnicamente no era parte del caso de divorcio. La audiencia era para determinar si había suficiente evidencia para que los cargos criminales procedieran a juicio. El juez revisó toda la evidencia, incluyendo el reporte médico del doctor Morales, las fotos de Carmen, los registros de asistencia escolar y declaraciones de Carmen y la instructora de yoga. El abogado de Mónica argumentó que la evidencia era circunstancial y que Mónica había estado tratando de ayudar a Sofía a desarrollar hábitos saludables. Pero el juez no se lo tragó. Dijo que había claramente evidencia suficiente para proceder a juicio en los 3 cargos. El abogado de Mónica inmediatamente trató de negociar un acuerdo con el fiscal. El fiscal dijo que no. Dado que la víctima era una niña de 7 años y que Mónica también había asaltado a Carmen, no estaban ofreciendo nada menos que libertad condicional con consejería obligatoria y una declaración de culpabilidad que iría en su registro permanente. El abogado de Mónica dijo que necesitarían tiempo para considerar la oferta. Encontré un terapeuta familiar especializado en dinámicas domésticas complicadas. Su nombre era Dra. Reeves, y aceptó trabajar con Carmen, Sofía y yo juntos. La primera sesión fue incómoda porque ninguno de nosotros estaba seguro exactamente de qué decir. La Dra. Reeves le preguntó a Carmen cómo se sentía sobre su papel en nuestra familia y lo que había pasado con Mónica.
Carmen estuvo callada por mucho tiempo, antes de admitir que a veces se sentía impotente como solo el ama de llaves, aunque sabía que algo estaba mal con cómo Mónica trataba a Sofía. Dijo que no sentía que fuera su lugar desafiar a Mónica directamente porque Mónica era mi esposa y Carmen era una empleada. Me sentí terrible escuchando eso porque Carmen debería haberse sentido empoderada para hablar. Le dije a Carmen justo ahí en la sesión que era una parte valorada de nuestra familia y que sus observaciones y cuidado por Sofía importaban profundamente. La doctora Reeves nos ayudó a trabajar estableciendo comunicación más clara y asegurándonos de que Carmen supiera que tenía autoridad para proteger a Sofía y hablar sobre preocupaciones. Para el final de la sesión, todos sentimos que teníamos un mejor entendimiento de cómo seguir adelante juntos. En los siguientes días, amigos mutuos empezaron a contactarme con mensajes de Marina. Quería que supiera que estaba arruinando la vida de su hija, por lo que llamó un desacuerdo de crianza. Un amigo me reenvió un mensaje largo donde Marina alegó que Mónica solo estaba tratando de inculcar hábitos saludables y que yo estaba reaccionando excesivamente porque Carmen me había manipulado. Otro amigo llamó diciendo que Marina le estaba diciendo a todos en su iglesia que me había vuelto violento y había echado a Mónica sin causa. Ignoré los primeros intentos, pero cuando Marina empezó a aparecer en mi edificio de oficina tratando de atraparme en el estacionamiento, ya había tenido suficiente. Le pedí a Kurt que le enviara una carta formal a través de su firma de abogados. La carta explicó en términos claros que hacer que una niña de 7 años pasara hambre y dejar moretones en sus brazos no era un malentendido o una diferencia en filosofía de crianza. Era abuso documentado por profesionales médicos y siendo procesado por el Estado. La carta también declaró que si Marina me contactaba, mis amigos, mi lugar de trabajo o cualquier otra persona en mi vida de nuevo, buscaría una orden de restricción contra ella igual que la que tenía Mónica. Kurt dijo que la carta fue entregada por correo certificado y Marina firmó por ella misma. Después de eso, los mensajes a través de amigos pararon completamente. 2 meses habían pasado desde que la llamada de Carmen cambió todo. Sofía se despertó un martes por la mañana, bajó a desayunar y comió todo su tazón de cereal sin ansiedad o hesitación. Esa noche, durmió hasta la mañana sin pesadillas. Lo mismo pasó miércoles, jueves, viernes y durante el fin de semana. El lunes por la noche, Carmen me apartó después de que Sofía se fuera a la cama y señaló que esta era la primera semana completa sin pesadillas desde el incidente. Ni siquiera me había dado cuenta porque me había acostumbrado tanto a los despertares de las 2 de la mañana y la rutina de consuelo que desarrollamos. Sofía estaba de vuelta en la escuela a tiempo completo ahora, y su maestra envió notas a casa diciendo que estaba participando en discusiones de clase y jugando con amigas en el recreo. La consejera escolar reportó que Sofía parecía mucho más relajada y estaba pidiendo refrigerios en momentos apropiados sin acumular comida en su escritorio más. El cambio más grande vino cuando Sofía pidió unirse a un club de arte después de la escuela que se reunía 2 veces a la semana. Siempre había amado dibujar, pero había parado completamente durante los meses con Mónica. Ahora estaba trayendo pinturas coloridas a casa de flores y animales, pegándolas por todo el refrigerador. En nuestra próxima cita de terapia, mencioné el progreso a Mati. Sonrió, pero me advirtió que la sanación no era una línea recta. Retrocesos pasarían, tal vez, activados por algo pequeño o aparentemente aleatorio. Lo importante era que Sofía estaba construyendo resistencia y aprendiendo que tenía gente que la ayudaría a través de los momentos difíciles. Mati dijo, esta semana de progreso fue enorme y vale la pena celebrar, pero necesitábamos mantenernos consistentes con terapia y apoyo, incluso cuando las cosas parecían mejores. La mediación de divorcio pasó en una sala de conferencias en la firma de abogados de Kurt. Mónica apareció con su abogado, un hombre de mediana edad en un traje caro, quien inmediatamente empezó a presionar por manutención conyugal. Argumentó que Mónica había dejado su trabajo para ser madrastra de tiempo completo y merecía compensación financiera por los 4 meses de matrimonio. Kurt ni siquiera esperó a que yo respondiera. Sacó una carpeta conteniendo estados de cuenta bancarios, mostrando los patrones de gastos de Mónica durante nuestro matrimonio. 30.000 euros en tratamientos de spa, ropa de diseñador, comidas caras de restaurante con sus amigas y un viaje de fin de semana a un resort del que ni sabía. Kurt también presentó copias de los cargos criminales presentados contra ella, el reporte médico del doctor Morales, documentando la desnutrición y moretones de Sofía, y las fotos de Carmen de la despensa cerrada con llave y almuerzos tirados. La mediadora, una mujer mayor que había estado haciendo esto por 20 años, revisó todo cuidadosamente. Le preguntó al abogado de Mónica si tenía evidencia de que Mónica hubiera realmente desempeñado deberes de madrastra en lugar de abusar de su posición en el hogar. No tenía nada excepto la palabra de Mónica, lo cual no valía mucho dado el caso criminal. La mediadora recomendó que Mónica no recibiera nada más allá del regreso de sus pertenencias personales que había traído al matrimonio. Nada de manutención conyugal, nada de parte de bienes, nada. La cara de Mónica se puso roja y empezó a gritar que esto era injusto, que estaba tratando de destruirla porque le creía a un ama de llaves sobre mi propia esposa. La mediadora calmadamente explicó que la evidencia era clara y que Mónica debería considerarse afortunada. La recomendación no era peor dadas las circunstancias. Mónica se levantó, tiró su silla y salió pisoteando de la sala de mediación. Su abogado juntó sus papeles, se disculpó silenciosamente y la siguió. Kurt me miró a través de la mesa y dijo, estas fueron realmente buenas noticias porque significaba que Mónica no tenía influencia y podíamos seguir adelante con el divorcio en nuestros términos. 3 días después de la mediación fallida, Y me llamó en el trabajo. Dijo que su investigación había descubierto algo interesante sobre la historia laboral de Mónica.
Me dijo durante nuestro noviazgo que había dejado su trabajo anterior en una firma de mercadeo porque quería un cambio de ritmo, tal vez empezar su propio negocio de consultoría. Esa era una mentira. El equipo de Y había contactado a su empleador anterior y aprendieron que Mónica fue realmente despedida 18 meses atrás. La razón fue un patrón de acoso hacia una compañera de trabajo femenina más joven que tenía 22 años y acababa de empezar en la empresa. Según los registros de recursos humanos que Y obtuvo a través de una citación, Mónica había hecho comentarios constantes sobre la apariencia, peso y elecciones de ropa de esta compañera de trabajo. Había excluido a la mujer de reuniones de equipo, robado crédito por su trabajo y eventualmente la presionó tanto que la compañera presentó una queja formal. La empresa investigó, encontró múltiples testigos que confirmaron el comportamiento y terminaron el empleo de Mónica. La joven compañera de trabajo terminó dejando la empresa de todos modos porque el daño ya estaba hecho. Y explicó que este patrón era importante para el caso de la fiscalía. Mostró que Mónica, específicamente, atacaba a personas vulnerables que no podían pelear de vuelta fácilmente. Una niña de 7 años, un ama de llaves que necesitaba su trabajo, una empleada junior tratando de establecer su carrera. Esto no era sobre crianza o conflictos de personalidad, era sobre poder y control sobre personas que Mónica percibía como más débiles que ella. El fiscal estaba planeando introducir esta historia laboral en juicio para demostrar un patrón de comportamiento abusivo. Y dijo que fortalecía significativamente su caso y hacía mucho más difícil para el abogado de Mónica alegar que esto fue un incidente aislado o un malentendido sobre estilos de crianza. El sábado por la mañana le pregunté a Sofía si quería visitar la tumba de mami. No habíamos ido desde antes de que me casara con Mónica, y pensé que podría ser tiempo. Sofía asintió y fue a recoger flores de nuestro jardín para llevar. El cementerio estaba tranquilo cuando llegamos, solo unas pocas otras personas esparcidas entre las lápidas, visitando a sus propios seres queridos. La tumba de Andrea estaba en un lugar pacífico bajo un gran roble. Su lápida tenía su nombre, fechas, y las palabras, querida esposa y madre, que había elegido hace 2 años. Sofía se arrodilló en el pasto y arregló sus flores cuidadosamente en la base de la piedra. Entonces empezó a hablar a Andrea como si estuviera justo ahí escuchando. Dijo que lo sentía por dejar que la señora mala entrara a su casa. Dijo que debería haberle dicho a papi antes lo que estaba pasando, pero tenía miedo y no quería meterse en problemas. Me arrodillé junto a Sofía y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Lágrimas corrían por mi cara mientras trataba de explicar que nada de esto era su culpa. Le dije que yo era quien debería haberla protegido mejor, quien debería haber visto cómo era Mónica realmente antes de traerla a nuestro hogar. Le prometí a Andrea en voz alta que cuidaría mejor de nuestra hija, que nunca dejaría que nadie la lastimara así de nuevo. Sofía se recostó contra mí, y ambos lloramos por un rato. Antes de irnos, cada uno tocó la lápida de Andrea, y prometimos que cuidaríamos mejor uno del otro en adelante. El viaje a casa fue tranquilo, pero se sintió más ligero de alguna manera, como si ambos hubiéramos necesitado reconocer lo que pasó y recomprometernos a estar ahí uno para el otro. La hija de Carmen llegó a casa del colegio para un fin de semana largo. Su nombre era María, y estaba estudiando enfermería en una universidad estatal a 3 horas. María siempre había sido educada conmigo, pero nunca habíamos hablado mucho más allá de saludos básicos. El domingo por la tarde, mientras Sofía estaba en casa de una amiga para una cita de juego, María me preguntó si podía hablar conmigo privadamente. Nos sentamos en la sala y me agradeció por defender a su madre cuando Mónica la asaltó. María dijo que Carmen no le había dicho a su propia familia lo que realmente pasó, porque no quería que se preocuparan o sintieran que necesitaban involucrarse. Carmen solo había dicho que había tensión con mi nueva esposa y que las cosas se estaban resolviendo. María solo aprendió la verdad completa cuando la policía contactó a Carmen para su declaración formal, y María casualmente estaba en casa para vacaciones de primavera. Vio el moretón en el brazo de su madre y exigió saber qué pasó. María me dijo que Carmen había tenido miedo de empujar contra Mónica muy fuerte porque necesitaba su trabajo para ayudar a pagar la matrícula universitaria de María. Carmen había estado enviando dinero cada mes para ayudar a cubrir lo que la ayuda financiera de María no cubría, y perder ese ingreso habría significado que María podría necesitar tomar un semestre libre. No tenía idea de que Carmen estaba apoyando la educación de María o que se había sentido atrapada entre proteger a Sofía y mantener su trabajo. Le dije a María que de ahora en adelante, si alguna vez necesitaba ayuda con matrícula o gastos, debería venir a mí. Carmen había sido parte de nuestra familia por 8 años y literalmente se había puesto en peligro para proteger a mi hija. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que su hija pudiera terminar la escuela sin que Carmen tuviera que preocuparse por dinero. María empezó a llorar y me abrazó, diciendo que su mamá había tenido razón, que era una buena persona que solo había tomado una mala decisión en confiar en Mónica. 3 meses después de que todo empezó, el abogado de Mónica finalmente llamó a Kurt para decir que estaba lista para aceptar los términos del divorcio. Kurt dijo que Mónica aparentemente se había dado cuenta de que no tenía influencia y ninguna oportunidad realista de obtener algo en corte. El decreto final de divorcio no le dio nada, excepto sus pertenencias personales. Nada de manutención conyugal, nada de parte de cualquier bien adquirido antes o durante el matrimonio. Nada. El decreto también incluyó órdenes de restricción permanentes que requerían que Mónica se mantuviera a 150 metros de distancia de mí, Sofía, Carmen y nuestro hogar. Había una cláusula especial que Kurt insistió en incluir que declaró que Mónica nunca podría buscar custodia o derechos de visitación con Sofía bajo cualquier circunstancia.
Incluso si completaba todas sus clases ordenadas por la corte y libertad condicional, incluso si años pasaban y alegaba estar reformada, nunca tendría acceso legal a mi hija de nuevo. Kurt explicó que esta cláusula era inusual, pero dada la severidad del abuso y la edad de Sofía, el juez había estado de acuerdo en incluirla. El divorcio sería final en 30 días, una vez que todo el papeleo fuera procesado. Me sentí aliviado, pero también extraño. Hace 4 meses, pensé que estaba construyendo una nueva familia con alguien que me ayudaría a criar a Sofía. Ahora, estaba de vuelta donde empecé como padre soltero, excepto con trauma y facturas legales, y el conocimiento de que había fallado en proteger a mi hija de alguien que había invitado a nuestro hogar. 4 meses después de que Mónica fue primero acusada, su juicio criminal estaba programado para empezar. Kurt me llamó la semana antes para decir que debería prepararme para testificar y que podría ser difícil escuchar al abogado de Mónica tratar de minimizar lo que pasó. Pero 2 días antes de que el juicio se suponía que empezara, el fiscal me llamó directamente. El abogado de Mónica se les había acercado esa mañana con una oferta de acuerdo. Mónica se declararía culpable de poner en peligro a un niño y asalto simple en lugar de los cargos más serios originalmente presentados. A cambio, obtendría 2 años de libertad condicional en lugar de tiempo de cárcel potencial. El acuerdo también le requería completar clases de manejo de ira y clases de crianza, aunque nunca se le permitiría estar cerca de Sofía de nuevo. Tenía que pagar restitución, cubriendo todos los costos de terapia de Sofía hasta ahora y costos futuros proyectados, más las facturas médicas de Carmen por la lesión del brazo y salarios perdidos de los días que tuvo que faltar al trabajo, tratando con entrevistas policiales y apariciones en corte. El fiscal explicó que originalmente la habían acusado de abuso infantil grave, pero el abogado de Mónica había estado presentando mociones y construyendo una defensa que podría crear duda razonable con un jurado. Algunas personas todavía creían que los padres tenían derecho de controlar la comida de sus hijos, y el abogado de Mónica iba a argumentar que solo estaba tratando de prevenir obesidad infantil. El fiscal estaba confiado de que ganarían en juicio, pero los juicios eran impredecibles. Este acuerdo garantizaba que Mónica tendría un registro criminal, estaría bajo supervisión de la corte por 2 años, y tendría que admitir públicamente culpa por lo que hizo. El fiscal preguntó qué pensaba. Dije que quería hablar con Carmen antes de decidir. Me senté con Carmen esa noche después de que Sofía se durmió y expliqué la oferta de acuerdo. Carmen escuchó cuidadosamente, hizo unas preguntas sobre lo que la libertad condicional realmente requeriría que Mónica hiciera, y entonces estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente, dijo que lo que más le importaba era que Mónica tenía que admitir públicamente que lastimó a Sofía y lastimó a Carmen. Los cargos originales eran más serios, pero también significaban un juicio donde el abogado de Mónica trataría de hacer que Carmen se viera como una empleada celosa y hacer que Sofía se viera como una niña mimada. Carmen dijo que no quería poner a Sofía por testificar si podíamos evitarlo. El acuerdo significaba que Mónica se pararía frente a un juez y se declararía culpable, y esa declaración de culpabilidad estaría en su registro para siempre. Cualquiera que hiciera una verificación de antecedentes vería que había abusado de un niño y asaltado a alguien. A Carmen también le gustó que Mónica tenía que pagar por la terapia de Sofía y los costos médicos de Carmen, porque significaba que Mónica no podía simplemente irse sin consecuencias. El castigo se sintió ligero considerando lo que Mónica había hecho. Pero Carmen dijo que había visto suficiente gente salirse con cosas peores para saber que cualquier registro criminal y supervisión de corte era mejor que nada. Llamé al fiscal de vuelta y dije que apoyábamos el acuerdo. Programó la audiencia de declaración de culpabilidad para la siguiente semana. La audiencia de declaración de culpabilidad fue corta y procesal. Mónica se paró frente al juez con su abogado junto a ella. El juez preguntó si entendía los cargos y si se estaba declarando culpable libremente sin coerción. Mónica dijo que sí, con voz callada. El juez le pidió que declarara para el registro lo que había hecho. Mónica tuvo que decir en voz alta que había puesto en peligro a un niño bajo su cuidado al negarle comida y que había asaltado a otra persona. El juez aceptó su declaración de culpabilidad y la sentenció a 2 años de libertad condicional con todas las condiciones que el fiscal había delineado. El abogado de Mónica trató de hacer una declaración sobre cómo su cliente estaba arrepentida y había aprendido de esta experiencia, pero el juez lo interrumpió y dijo que la corte no estaba interesada en escuchar excusas. El juez miró directamente a Mónica y le dijo que tenía suerte de que la familia de la víctima hubiera aceptado este acuerdo porque la evidencia habría apoyado consecuencias mucho más serias. Mónica asintió y mantuvo sus ojos abajo. Después de que la audiencia terminó, la vi en el pasillo de la corte hablando con su madre. Marina estaba llorando y abrazando a Mónica, diciéndole que todo estaría bien. Mónica me vio mirando y rápidamente miró hacia otro lado. Tomé la mano de Sofía y salí de la corte, contento de que esta parte finalmente hubiera terminado. Mati dijo que Sofía estaba lista para procesar el resultado de la corte de manera terapéutica. Programamos una sesión especial, donde Sofía escribiría una carta a Mónica que nunca enviaría realmente. Mati explicó que este ejercicio ayudaría a Sofía a expresar sus sentimientos y reclamar algún sentido de poder sobre lo que le había pasado. En la sala de terapia, Mati le dio a Sofía lápices de colores y papel bonito. Le dijo a Sofía que podía escribir cualquier cosa que quisiera decirle a la señora Mala y que nadie nunca la haría enviarla o leerla en voz alta si no quería. Sofía pensó por unos minutos. Entonces empezó a escribir cuidadosamente en su mejor letra. Cuando terminó, se lo mostró a Mati, quien lo leyó y asintió con aprobación. Sofía entonces preguntó si podía leérmelo a mí. Dije, por supuesto. Sofía leyó con voz clara que no estaba gorda,
que merecía comer cuando tenía hambre, y que estaba contenta de que la señora Mala no pudiera regresar a su casa más. También escribió que esperaba que la señora Mala aprendiera a ser más amable con la gente, pero que nunca quería verla de nuevo. Después de que Sofía terminó de leer, Matty le preguntó qué quería hacer con la carta. Sofía dijo que quería romperla y tirarla porque no quería guardar nada que tuviera el nombre de Mónica. Entonces, eso fue lo que hicimos. Justo ahí en la oficina de terapia, Sofía rompió la carta en pedacitos y los tiró en el bote de basura. Entonces me sonrió, una sonrisa real genuina, y preguntó si podíamos comprar helado en el camino a casa.